Oímos decir que compraste un penthouse. Venimos a vivir contigo y a hacer las paces, dijeron mi hijo Ignacio y mi nuera Michelle parados en mi puerta. Después de 6 meses de haberme echado a la calle como a un animal, ahora querían volver. Pero lo que vieron al entrar los dejó completamente paralizados. Soy Elda, tengo 68 años, y jamás pensé que las personas que más amé en este mundo me traicionarían de la manera más cruel posible. Todo comenzó el día que mi esposo Gregorio murió. Durante 45 años fui la esposa perfecta, la madre que se sacrificó por su familia, la mujer que nunca dijo no cuando me necesitaban. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a todos sin pedir nada a cambio. Cuando Gregorio falleció de un infarto hace 2 años, mi mundo se derrumbó. La casa donde habíamos construido nuestros sueños se volvió un lugar vacío y silencioso. Los primeros meses, Ignacio y Michelle venían a visitarme, me consolaban, me prometían que nunca estaría sola. Somos una familia, mamá, me decía Ignacio mientras me abrazaba. Siempre estaremos aquí para ti. Qué mentirosos fueron. Poco a poco, las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron más cortas. Cuando yo los llamaba, Michelle me colgaba diciendo que estaba ocupada. Ignacio dejó de contestar mis mensajes. Me convertí en un estorbo, en esa vieja molesta que interrumpía sus vidas perfectas. Hace 6 meses llegó el momento más humillante de mi existencia. Ignacio y Michelle aparecieron en mi casa con una actitud completamente diferente. Ya no había abrazos ni sonrisas falsas. Michelle llevaba un vestido rojo elegante, el cabello perfecto, mirándome como si fuera una cucaracha. Ignacio traía papeles en la mano y una expresión fría que nunca había visto antes. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Ignacio sin siquiera saludarme. «Michelle está embarazada y necesitamos más espacio. Esta casa es muy grande para una sola persona». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Qué estás diciendo, hijo?» «Que te vas a tener que ir», respondió Michelle con una sonrisa cruel. «Nosotros nos mudamos aquí. Tú puedes encontrar un departamento pequeño, algo más acorde a tus necesidades». «Pero esta es mi casa», les dije temblando. «Aquí viví con tu padre, aquí están todos nuestros recuerdos». «Los recuerdos no pagan las cuentas», replicó Ignacio. «Además, legalmente esta casa también es mía. Papá me puso en los papeles hace años». Era cierto. Gregorio había agregado el nombre de Ignacio a la escritura para evitar problemas legales futuros, pero nunca pensamos que nuestro hijo me echaría de mi propio hogar. «No pueden hacerme esto», le supliqué con lágrimas en los ojos. «Soy su madre, los crié, me sacrifiqué por ustedes toda mi vida». Michelle soltó una carcajada despiadada. «Ay, Elda, ya basta de hacerte la víctima. Siempre has sido una carga. Gregorio también lo sabía, solo que nunca tuvo el valor de decírtelo». Esas palabras me destrozaron por completo. Michelle había pronunciado el nombre de mi esposo muerto con tanto desprecio, había ensuciado su memoria de la manera más vil. «Tienes una semana para empacar tus cosas», dijo Ignacio evitando mirarme a los ojos. «Después de eso, cambiaremos las cerraduras». «¿Una semana?», grité desesperada. «¿Dónde voy a vivir? No tengo dinero suficiente para rentar algo decente». «Eso no es nuestro problema», respondió Michelle acariciándose el vientre. «Mi bebé necesita un hogar estable, no puede crecer escuchando los lamentos de una vieja amargada». Se fueron esa tarde dejándome destruida en el suelo de mi propia sala. Durante 45 años había dado todo por esa familia. Había renunciado a mis sueños, a mis ambiciones, a mi propia identidad para ser la madre y esposa perfecta. Había cuidado a Ignacio cuando estuvo enfermo, había trabajado doble turno para ayudarlos cuando recién se casaron, había sido su refugio cada vez que tenían problemas. Y así me pagaron. Como si fuera basura. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Caminar por esa casa sabiendo que ya no era mía me desgarraba el alma. Cada rincón me gritaba recuerdos. Ahí estaba la mesa donde Gregorio desayunaba leyendo el periódico, allí el sillón donde me abrazaba viendo televisión, en esa esquina el pequeño escritorio donde yo pagaba las cuentas mes tras mes. Empaqué mis pertenencias con manos temblorosas. 45 años de matrimonio cabían en apenas 6 cajas de cartón. Fotografías amarillentas, la vajilla que heredé de mi madre,
algunos vestidos que ya no usaba, los libros de cocina llenos de anotaciones. Todo lo que había sido mi identidad ahora parecía tan insignificante, tan fácil de descartar. El día que me fui, ni siquiera vinieron a despedirse. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina, junto con una nota que decía que sean felices. Tomé mis cajas, llamé a un taxi y me dirigí al único lugar que podía pagar, una pensión de mala muerte en el lado más pobre de la ciudad. La habitación era diminuta, húmeda, con paredes manchadas de moho y una ventana que daba a un callejón lleno de basura. La cama crujía cada vez que me movía, el baño lo compartía con otros 5 inquilinos, y por las noches escuchaba gritos, peleas y música a todo volumen. Este era mi nuevo hogar. Este era mi premio después de una vida de entrega total. Los primeros días no podía ni comer. Me quedaba acostada mirando el techo agrietado, preguntándome dónde había fallado como madre. ¿En qué momento Ignacio se había vuelto tan cruel? ¿Cuándo había criado a un monstruo capaz de abandonar a su propia madre? Intenté llamarlos varias veces. Marcaba el número de Ignacio y escuchaba el tono 1, 2, 5 veces antes de que saltara el buzón de voz. Hijo, soy mamá. Solo quería saber cómo están. Por favor, llámame cuando puedas. Nunca me devolvió las llamadas. A Michelle le escribí mensajes suplicándole que me permitiera ver cómo estaba el embarazo. Michelle, querida, sé que estamos pasando por un momento difícil, pero soy la abuela de tu bebé. Me gustaría saber cómo sigues. La respuesta llegó horas después. Deja de molestar. No queremos saber nada de ti. Las semanas pasaron convertidas en una rutina de supervivencia. Cada mañana salía a caminar por el barrio buscando trabajos de limpieza o cuidado de ancianos. Con 68 años, nadie quería contratarme. Está muy mayor, señora, me decían con una sonrisa condescendiente. Busque algo más tranquilo. ¿Tranquilo? Mi vida entera había sido tranquila, predecible, y miren dónde había terminado. Para comer, compraba lo más barato del supermercado. Pan duro con descuento, latas de atún en oferta, frutas a punto de echarse a perder. Algunos días solo comía una vez para estirar el poco dinero que tenía. Bajé 10 kilos en 2 meses. La ropa me quedaba suelta, mi cara se veía demacrada, pero a nadie le importaba. Las noches eran lo peor. Me acostaba escuchando el ruido constante de la ciudad, extrañando el silencio de mi antigua casa, extrañando la presencia de Gregorio a mi lado. Lloraba en silencio para que los otros inquilinos no me escucharan. Una noche, la señora de la habitación de al lado golpeó la pared gritando: «Cállese, vieja llorona. Algunos queremos dormir». Esa fue la primera vez que sentí verdadera humillación desde que me había ido de casa. Incluso ahí, en ese lugar horrible, era una molestia para los demás. Un día, caminando por el centro de la ciudad, vi a Michelle saliendo de una tienda de ropa para bebés. Llevaba bolsas caras, su vientre ya se notaba más grande, parecía radiante de felicidad. Se subió a un auto nuevo, un sedán plateado que nunca había visto antes. Obviamente estaban gastando el dinero que antes era para mantener nuestra casa. Corrí hacia ella gritando su nombre. «Michelle, Michelle, espera». Se volteó y me vio corriendo con mi vestido viejo y manchado, con mis zapatos gastados, con mi cabello sin arreglar. La expresión de asco en su cara me dolió más que cualquier golpe físico. «¿Qué haces aquí?», me preguntó mirando alrededor para asegurarse de que nadie la viera conmigo. «Solo quería saber cómo están», le dije jadeando por la carrera. «¿Cómo está mi nieto?». «Tu nieto está perfecto, y va a seguir perfecto mientras se mantenga lejos de ti», respondió subiéndose rápidamente al auto. «Michelle, por favor, solo déjame». Arrancó el motor y se fue dejándome parada en la acera como una loca hablando sola. La gente que pasaba me miraba con lástima o con fastidio. Una mujer mayor abandonada, mendigando atención de una familia que ya no la quería. Esa noche, sentada en mi cama miserable, tomé una decisión. Ya no iba a suplicar más. Ya no iba a humillarme pidiendo migajas de amor a quienes me habían traicionado. Si querían tratarme como si estuviera muerta, entonces estaría muerta para ellos también. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes para mí. 2 semanas después de ese encuentro humillante con Michelle, mientras limpiaba mis pocas pertenencias, encontré algo que cambiaría todo para siempre. En el fondo de una de las cajas,
Envueltas en papel periódico viejo, estaban unas cartas que no había visto en años. Cartas que Gregorio había escrito pero nunca me había dado, cartas que guardaba en su escritorio personal. Con manos temblorosas, abrí la primera. La letra de mi esposo, esa escritura que conocía tan bien, me saludaba desde el papel amarillento. Mi querida Elda, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije, secretos que guardé para protegerte, pero ahora necesitas saberlo todo. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. La voz de Gregorio parecía hablarme desde el más allá, contándome secretos que había guardado durante décadas. Mi querida Elda, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije, secretos que guardé para protegerte, pero ahora necesitas saberlo todo. Antes de conocerte, trabajé durante años en una empresa de bienes raíces. Con mis ahorros y algunas inversiones arriesgadas, compré varios terrenos en las afueras de la ciudad. Eran baratos entonces, nadie los quería porque estaban lejos de todo. Pensé que algún día valdrían algo, pero los años pasaron y me olvidé de ellos. Cuando nos casamos, decidí no mencionártelos para que no te preocuparas por dinero que quizás nunca existiría. Los papeles están en una caja de seguridad en el Banco Central, número 1247. La llave está detrás de nuestra fotografía de bodas, pegada con cinta. Mi amor, si algo me pasa, esos terrenos ahora deben valer una fortuna. La ciudad creció hacia allá, hay centros comerciales, edificios, todo lo que soñé que pasaría algún día. Se me cortó la respiración. Dejé caer la carta y corrí hacia la fotografía de nuestra boda que había salvado entre mis pocas pertenencias. Efectivamente, pegada con cinta amarillenta en la parte de atrás, estaba una pequeña llave dorada. Seguí leyendo las otras cartas con el corazón acelerado. Gregorio había documentado todo, números de lote, ubicaciones exactas, planos antiguos, incluso fotografías de los terrenos vacíos tomadas en los años 70. Había comprado 12 propiedades diferentes, todas en zonas que ahora sabía que eran las más valoradas de la ciudad. No quise decírtelo porque tú eras feliz con nuestra vida simple, continuaba en otra carta. Pero si algún día me falta, quiero que sepas que nunca te dejé desprotegida. Eres la mujer más fuerte que conozco, Elda, más fuerte de lo que tú misma crees. Si alguien trata de lastimarte, recuerda que tienes el poder para defenderte. Te amo por siempre, tu esposo que te admira, Gregorio. Lloré durante horas abrazando esas cartas. Mi Gregorio, mi dulce Gregorio, había estado cuidándome incluso después de su muerte. Había previsto que podría necesitar recursos. Había planeado mi futuro sin que yo lo supiera. A la mañana siguiente, muy temprano, me dirigí al Banco Central. Mis manos sudaban mientras le entregaba la llave al empleado. Caja de seguridad 1247. Le dije tratando de sonar segura. Documentos de identidad, me pidió el joven sin levantar la vista. Le mostré mi cédula con manos temblorosas. Revisó una lista, luego me miró con curiosidad. Señora Elda, esta caja lleva más de 2 años sin abrirse. ¿Está segura de que es suya? Era de mi esposo. Falleció hace 2 años. Me llevó a una habitación privada y abrió la caja. Adentro había pilas de documentos, escrituras, planos, y algo que me dejó sin aliento, un sobre con mi nombre escrito en la letra de Gregorio. Para mi guerrera, cuando descubra quién realmente es. Dentro del sobre había una evaluación actualizada de los terrenos, fechada apenas 6 meses antes de la muerte de Gregorio. Los 12 lotes ahora valían un total de $2.400.000. $2.400.000. Me senté en la silla de plástico del banco, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Era millonaria. Había estado viviendo en esa pensión miserable, comiendo sobras, siendo humillada por mi propia familia, mientras tenía una fortuna esperándome. Pero lo más importante no era el dinero. Era lo que representaba: libertad, poder, la capacidad de tomar decisiones por mí misma por primera vez en décadas. Esa tarde volví a mi habitación de la pensión y me senté en la cama a planear cuidadosamente mis próximos movimientos. No podía actuar impulsivamente. Ignacio y Michelle habían jugado sucio conmigo, habían calculado cada movimiento para destruirme. Ahora era mi turno de jugar, pero lo haría mejor que ellos. Durante los siguientes días, contraté a un abogado especializado en bienes raíces.
Le pedí absoluta discreción y le expliqué que quería vender algunas propiedades sin que nadie supiera que yo era la dueña. ¿Desea usar un nombre corporativo?, me preguntó el licenciado Alonso, un hombre mayor de confianza que me recordaba a Gregorio. Sí, algo que no puedan rastrear hasta mí. Creamos una empresa fantasma llamada Inversiones del Futuro S.A., con el licenciado Alonso como representante legal. En 2 semanas había vendido 4 de los terrenos por $600,000. El resto los mantuve como inversión a largo plazo. Con ese dinero, comencé mi transformación silenciosa. Primero, me mudé a un hotel discreto pero cómodo en el centro de la ciudad. Nada ostentoso, solo un lugar limpio donde pudiera pensar con claridad. Luego, fui a un salón de belleza y me hice un cambio completo: corte de cabello moderno, tinte para cubrir las canas, manicure, pedicure, tratamiento facial. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo ya no era la Elda derrotada que había salido de la pensión. Era alguien más, alguien con propósito. Compré ropa nueva, elegante pero no llamativa. Vestidos de colores neutros, zapatos cómodos pero de buena calidad, accesorios discretos. Quería verme como una mujer exitosa, pero sin despertar sospechas si alguien me veía en la calle. El siguiente paso era el más importante: encontrar el punto débil de Ignacio y Michelle. Contraté a un investigador privado, recomendado por el licenciado Alonso. Le pedí que averiguara todo sobre la situación financiera de mi hijo y su esposa. ¿Dónde trabajaban? ¿Cuánto ganaban? ¿Tenían deudas? ¿Cómo estaban pagando los gastos de la casa que antes era mía? Los resultados llegaron una semana después y no me sorprendieron. Ignacio había pedido un préstamo hipotecario usando la casa como garantía. Debía $120,000 al banco. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los pagos mensuales, los servicios y los gastos del embarazo de Michelle. Estaban viviendo al límite, pretendiendo tener una vida que no podían costear. Michelle había renunciado a su trabajo para cuidar el embarazo, así que dependían completamente del sueldo de Ignacio. Según el investigador, habían tenido varias discusiones fuertes sobre dinero. Los vecinos los habían escuchado gritarse por las noches. Perfecto, pensé. La codicia que los había llevado a echarme de mi propia casa ahora se estaba convirtiendo en su perdición. Pero yo no tenía prisa. Había aprendido que la venganza servida fría es mucho más efectiva. Pasé los siguientes meses observándolos desde la distancia, estudiando sus rutinas, sus debilidades, sus miedos. Los seguía discretamente cuando salían de compras, cuando iban al médico, cuando visitaban a los amigos. Me convertí en una sombra invisible en sus vidas, aprendiendo todo sobre ellos mientras ellos creían que yo había desaparecido para siempre. Una tarde, mientras los observaba desde la cafetería de enfrente de mi antigua casa, los vi discutir violentamente en el jardín. Michelle gritaba y gesticulaba. Ignacio tenía las manos en la cabeza como si estuviera desesperado. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, el lenguaje corporal lo decía todo: estaban en crisis. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, abrí mi laptop y comencé a buscar propiedades en venta. No cualquier propiedad. Algo específico, algo que enviaría un mensaje claro. Después de horas de búsqueda, lo encontré. Un penthouse espectacular en el edificio más exclusivo de la ciudad. 4 habitaciones, 3 baños, terraza con vista panorámica, acabados de lujo, ubicado en el piso 42. Precio: $800,000. Era perfecto. Era exactamente lo opuesto a la imagen de mujer derrotada que ellos tenían de mí. Era el símbolo de poder que necesitaba para la siguiente fase de mi plan. Llamé a la gente de bienes raíces a primera hora del siguiente día. Me interesa el penthouse del edificio Torres del Sol, le dije con voz firme. Excelente elección. ¿Cuándo le gustaría programar una visita? No necesito visitarlo. Quiero comprarlo hoy mismo. En efectivo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Perdón, señora, dijo en efectivo. Así es. Tengo el dinero disponible inmediatamente. Esa tarde firmé los papeles y me convertí en propietaria del penthouse más codiciado de la ciudad. Cuando las llaves estuvieron en mi mano, supe que había llegado el momento de pasar a la siguiente fase del plan. Era hora de que Ignacio y Michelle supieran que la mujer que habían traicionado había regresado. Pero esta vez, no regresaba como víctima. Regresaba como depredadora.
El penthouse era aún más impresionante de lo que había imaginado. 42 pisos de altura, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Los acabados eran de mármol italiano, la cocina tenía electrodomésticos de acero inoxidable de última generación, y la terraza privada era tan grande como toda la casa donde había vivido con Gregorio. Pero yo no estaba ahí para admirar la decoración. Tenía trabajo que hacer. Contraté a los mejores decoradores de la ciudad para que amueblaran el lugar con elegancia discreta pero imponente. Quería que cada detalle transmitiera poder silencioso. Sofás de cuero color crema, mesas de cristal y acero, obras de arte moderno, plantas exóticas. Todo debía verse como si perteneciera a una mujer exitosa, no a la viuda humillada que ellos recordaban. Mientras los decoradores trabajaban, yo seguí desarrollando mi estrategia. El investigador privado me mantenía informada sobre cada movimiento de Ignacio y Michelle. Las noticias no eran buenas para ellos. Ignacio había sido despedido de su trabajo en la empresa de construcción. Según mis fuentes, había tenido una discusión fuerte con su jefe por llegar tarde constantemente. Su supervisor le había dado varias advertencias, pero Ignacio las había ignorado pensando que era indispensable. ¡Qué equivocado estaba! Sin su salario, no podrían pagar la hipoteca de la casa. Mi casa. La casa donde habían planeado criar a su hijo después de echarme como si fuera basura. Michelle, con 7 meses de embarazo, estaba desesperada buscando trabajo. ¿Pero quién contrataría a una mujer a punto de dar a luz? Había intentado regresar a su antigua oficina, pero le dijeron que ya habían llenado su posición. La vi salir llorando del edificio, cargando su vientre abultado y con una expresión de pánico total. Era exactamente lo que necesitaba. Una tarde, mientras tomaba té en mi terraza observando la ciudad que ahora dominaba desde las alturas, sonó mi teléfono. Era el licenciado Alonso. Señora Elda, tengo noticias interesantes. El banco está iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria contra la propiedad donde vive su hijo. Aparentemente, han faltado a 3 pagos consecutivos. ¿Cuánto tiempo tienen antes de perder la casa? Según la ley, unos 2 meses más si no regulariza la situación. ¿Quiere que investigue más detalles? Sí, pero también quiero que averigüe algo más. ¿Sería posible comprar esa deuda hipotecaria? Convertirme en su acreedora. Hubo una pausa. Es inusual, pero técnicamente posible. ¿Está segura de que quiere hacer eso? Completamente segura. Haga las gestiones necesarias. En 2 semanas, a través de mi empresa fantasma, me convertí en la nueva acreedora de la hipoteca de mi antigua casa. Ahora, técnicamente, Ignacio y Michelle me debían $120,000. Por supuesto, ellos no sabían que su nueva acreedora era la misma mujer que habían botado a la calle. Pero aún no era momento de revelar mi mano. Quería que sufrieran un poco más, que sintieran la desesperación real, la misma que yo había sentido cuando me dejaron sin nada. Decidí acelerar su agonía de una manera sutil pero efectiva. Contraté a una empresa de cobranza para que los presionara por los pagos atrasados. Llamadas diarias, cartas amenazantes, visitas a la casa. Nada ilegal, pero sí lo suficientemente agresivo para mantenerlos en estado de estrés constante. También me aseguré de que corriera el rumor en el vecindario sobre su situación financiera. No era difícil, en esos barrios la información viaja rápido. Una palabra aquí, un comentario allá, y pronto todos sabían que la familia perfecta de Ignacio y Michelle estaba en bancarrota. El investigador me informó que Michelle había tenido que vender su auto nuevo para conseguir dinero rápido. La vi un día esperando el autobús, con su vestido verde de maternidad arrugado, cargando bolsas de compras del supermercado más barato de la zona. Qué diferente se veía de aquella mujer arrogante que me había echado de mi propia casa. Ignacio había comenzado a trabajar de taxista por las noches, desesperado por generar ingresos. Lo seguí una noche y lo vi estacionado en una esquina peligrosa, esperando pasajeros con cara de derrota total. El hombre que me había llamado carga ahora se veía como si cargara el peso del mundo entero. Pero lo que más me satisfacía era saber que peleaban constantemente. Los vecinos me habían contado que sus gritos se escuchaban hasta la calle. Michelle culpaba a Ignacio por haber perdido el trabajo. Ignacio le gritaba que ella también debería estar trabajando en lugar de quejarse todo el día. Tu madre tenía razón, había gritado Michelle una noche,
según me contó Benita, mi antigua vecina. Eres un inútil que nunca va a progresar en la vida. ¿Mi madre tenía razón? ¡Qué interesante! Aparentemente, Michelle había conocido mejor a mi suegra de lo que yo pensaba. Y aparentemente, mi suegra había tenido una opinión bastante clara sobre su propio hijo. Era momento de dar el siguiente paso. Compré el edificio entero donde trabajaba la empresa de construcción que había despedido a Ignacio. No fue difícil. El dueño anterior tenía problemas financieros y estaba ansioso por vender. Pagué en efectivo y me convertí en la nueva propietaria. Luego, a través de mi empresa fantasma, oferté varios contratos de construcción jugosos a empresas de la competencia. Contratos que normalmente habrían ido a la empresa donde trabajaba Ignacio. Lentamente, metódicamente, estaba destruyendo cualquier posibilidad de que él encontrara trabajo estable en su campo. También compré el edificio donde Michelle había trabajado antes. Cuando ella intentó regresar a suplicar por su antiguo puesto, se encontró con que había nuevos dueños y nuevas políticas. Políticas que, casualmente, no favorecían contratar a empleadas que habían renunciado abruptamente. Todo estaba saliendo según mi plan. Pero aún faltaba la pieza más importante, el momento de la revelación. Una noche, mientras cenaba sola en mi penthouse, decidí que era hora de plantar la semilla que los traería directamente a mí. Necesitaba que ellos supieran de la existencia del penthouse, pero de una manera que pareciera casual, accidental. Contraté a un actor para que se hiciera pasar por un viejo amigo de Gregorio. Le di instrucciones específicas. Debía encontrarse casualmente con Ignacio en algún lugar público y mencionar, como de paso, que había escuchado que yo ahora vivía en un penthouse. ¿Cómo es posible que Elda tenga dinero para eso?, debía preguntar el actor con sorpresa fingida. El plan funcionó perfectamente. El actor se encontró con Ignacio en una gasolinera y tuvo la conversación planeada. Ignacio regresó a casa esa noche con 1000 preguntas y una sospecha creciente de que había subestimado gravemente a su madre. Es imposible, le dijo a Michelle, según me informó mi red de espías. Mi madre no tiene dinero para un penthouse. Debe estar viviendo de limosnas en algún lado. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Durante los siguientes días, los vi hacer algo que no habían hecho en meses: investigar sobre mí. Preguntaron a vecinos, llamaron a antiguos conocidos, incluso contrataron a alguien para que averiguara mi paradero. Cuando finalmente confirmaron que efectivamente vivía en el penthouse más exclusivo de la ciudad, su shock fue visible desde el espacio. Michelle pasó 3 días sin salir de la casa, probablemente procesando la información. Ignacio se veía perdido, confundido, como si su mundo entero hubiera sido volteado al revés. Porque eso era exactamente lo que había pasado. La mujer que habían desechado como basura inútil ahora vivía mejor que ellos jamás podrían soñar. La carga que habían echado de su propia casa tenía más poder y recursos de los que ellos podrían reunir en toda su vida. Y lo más hermoso de todo, ellos no tenían idea de que su pesadilla financiera había sido orquestada cuidadosamente por la misma mujer a la que habían traicionado. Ahora solo faltaba esperar. Sabía que vendrían. La desesperación, la curiosidad y la codicia los traerían directamente a mi puerta. Y cuando llegaran, estaría lista para ellos. La llamada llegó exactamente como había predicho. Era un martes por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza viendo la ciudad despertar bajo mis pies. El teléfono sonó con un número que reconocí inmediatamente. Ignacio. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Tenía que parecer sorprendida, como si no hubiera estado esperando esta llamada durante semanas. «Aló. Mamá, soy yo, Ignacio». Su voz sonaba diferente, más pequeña, más quebrada. Ya no tenía esa arrogancia que lo caracterizaba cuando me echó de casa. «Ignacio, ¿cómo conseguiste mi número?» Fingí confusión perfectamente. Fue difícil encontrarte. Mamá, necesitamos hablar. Ah, ¿ahora sí necesitas hablar conmigo? Qué interesante. Hace meses me dijiste que era una carga y que no querías saber nada de mí. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración nerviosa al otro lado de la línea. Mamá, las cosas están complicadas. Michelle está embarazada de 8 meses. Yo perdí el trabajo. Y escuchamos que tienes un penthouse.
Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No era amor filial ni arrepentimiento genuino. Era pura necesidad económica disfrazada de reconciliación. ¿Un penthouse? ¿Quién te dijo eso? Un amigo de papá nos comentó que te había visto. Mamá, no entendemos cómo es posible. Cuando te fuiste de casa no tenías dinero para nada. Las cosas cambian, hijo. A veces las personas que menos esperas resultan tener sorpresas guardadas. ¿Podrías contarnos qué pasó? Michelle y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Tal vez podríamos venir a visitarte y conversar. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Después de humillarme, echarme a la calle, ignorar mis llamadas durante meses, ahora querían conversar porque habían descubierto que tenía dinero. ¿Visitarme? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? La última vez que nos vimos me dijiste que era una vieja amargada que solo traía problemas. Mamá, nosotros, estábamos muy estresados en ese momento. No quisimos decir esas cosas. Mentiroso. Claro que habían querido decir cada palabra cruel que salió de sus bocas. Mira, Ignacio, he estado viviendo muy tranquila desde que salí de lo que antes era mi casa. No sé si quiero complicaciones en mi vida nuevamente. Por favor, mamá. Michelle se siente muy mal por lo que pasó. Ella quiere pedirte perdón personalmente. Y yo también. Michelle se sentía mal. Qué conveniente. Seguramente se sentía terrible ahora que sabía que la mujer que había tratado como basura vivía en un lugar que ella jamás podría costear. Está bien, dije finalmente. Pueden venir mañana por la tarde. Pero con una condición, nada de mentiras entre nosotros. Si vienen aquí, es para hablar con total honestidad sobre lo que pasó. Sí, mamá. Total honestidad. Te lo prometo. Otra mentira. Pero esta vez yo tenía todas las cartas en mi mano. Les di la dirección del edificio y les dije que subieran al piso 42. Podía imaginar su cara cuando vieran la dirección de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza planificando cada detalle de su visita. Tenía que ser perfecta. Tenía que enviar el mensaje correcto, que la mujer que habían subestimado ahora tenía todo el poder. Contraté a una empresa de catering para que preparara un almuerzo elegante. Nada ostentoso, pero sí lo suficientemente refinado para que fuera obvio que mi nivel de vida había cambiado dramáticamente. Salmón, ensaladas gourmet, vinos importados, postres delicados. El tipo de comida que Michelle había soñado servir en sus cenas sociales, pero nunca había podido costear. También me aseguré de que la decoración estuviera impecable. Las flores frescas en cada habitación, los cojines perfectamente acomodados, las obras de arte bien iluminadas. Quería que cada detalle les gritara que yo había triunfado mientras ellos se hundían. Pero lo más importante era mi apariencia. Fui al salón de belleza más exclusivo de la ciudad y me hice un tratamiento completo. Pedicure, manicure, tratamiento facial, peinado elegante. Compré un vestido nuevo color beige, elegante pero no exagerado, zapatos de diseñador, joyas discretas pero obviamente costosas. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer completamente diferente de la que había salido llorando de esa casa hace meses. Esta mujer tenía poder, tenía control, tenía la capacidad de decidir el destino de quienes la habían traicionado. La noche antes de su visita, llamé al licenciado Alonso para ponerlo al tanto de la situación. Mañana vienen a visitarme. Quiero que tenga listos todos los documentos relacionados con la hipoteca de la casa y con las propiedades que he comprado en el área donde ellos viven. ¿Piensa revelarles que usted es su acreedora? Todavía no. Primero quiero evaluar qué tan desesperados están realmente. Pero quiero tener toda la información lista por si decido usar esa carta. Entendido. Los documentos estarán en su escritorio mañana por la mañana. Esa noche casi no pude dormir. No por nervios, sino por la expectación. Durante meses había fantaseado con este momento. El momento en que ellos entenderían completamente lo que habían perdido cuando decidieron traicionarme. A la mañana siguiente me levanté temprano y revisé cada detalle del penthouse. Todo tenía que estar perfecto. Puse música clásica suave de fondo, acomodé algunos libros estratégicamente en la mesa de centro, dejé una laptop abierta mostrando gráficas de inversiones financieras.
A las 2 de la tarde, el portero me llamó. Señora Elda, hay una pareja preguntando por usted. Dicen ser su hijo y su nuera. Que suban, por favor. Me paré frente al ventanal de la sala, dándoles la espalda hacia la puerta, viendo la ciudad que se extendía infinitamente bajo mis pies. Quería que lo primero que vieran fuera esa vista panorámica, esa demostración visual de hasta dónde había llegado. Escuché el ascensor abrirse en mi piso privado. Luego pasos lentos, inciertos, por el pasillo de mármol. Finalmente, el timbre. Adelante, está abierto, dije sin voltearme. Los pasos entraron a mi sala y se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir su shock, su incredulidad, su total confusión. Lentamente, me di la vuelta para enfrentarlos. Ignacio estaba parado en la entrada con la boca abierta, mirando alrededor como si hubiera entrado a otro planeta. Llevaba jeans viejos y una camisa arrugada, se veía demacrado, con ojeras profundas y barba de varios días. Este no era el hombre arrogante que me había echado de casa. Era una sombra quebrada de sí mismo. Michelle estaba a su lado, con su vientre enorme y una expresión de shock total en el rostro. Su vestido amarillo de maternidad se veía barato, descolorido, nada que ver con la mujer elegante que había conocido. Sus zapatos estaban gastados, su cabello sin brillo, y tenía esa palidez grisácea de quien está pasando por mucho estrés. Hola, Ignacio. Hola, Michelle, dije con voz serena. Bienvenidos a mi casa. Mamá, esto es... ¿Cómo es posible?, murmuró Ignacio, todavía mirando las obras de arte, los muebles de diseñador, los acabados de lujo. ¿Cómo es posible que, hijo? Todo esto, este lugar, esta riqueza. Michelle seguía en silencio, pero podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. No eran lágrimas de alegría por reencontrarse conmigo. Eran lágrimas de comprensión, de darse cuenta de la magnitud de lo que habían perdido cuando decidieron tratarme como basura. Siéntense, les dije señalando el sofá de cuero italiano. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron como robots, todavía procesando lo que veían. El contraste era perfecto. Ellos, quebrados y desesperados, sentados en mi palacio, rodeados de todo lo que nunca podrían tener. Oímos decir que compraste un penthouse, había dicho Michelle cuando llegaron. Venimos a vivir contigo y a hacer las paces. Pero ahora que estaban aquí, se habían quedado completamente paralizados con lo que veían. Y esto era solo el comienzo. El silencio se extendió durante varios minutos. Ignacio y Michelle seguían mirando alrededor del penthouse como si estuvieran en un museo, tratando de procesar que esta opulencia pertenecía a la mujer que habían echado como si fuera una indigente. ¿Les ofrezco algo de tomar?, pregunté con la cortesía fría de una anfitriona perfecta. ¿Agua mineral francesa? ¿Vino de una bodega argentina que acabo de descubrir? ¿O prefieren café colombiano de grano especial? La mención específica de marcas caras no era casual. Quería que entendieran que cada detalle de mi nueva vida era un nivel de lujo que ellos jamás habían experimentado. Agua está bien, murmuró Michelle, secándose las lágrimas que seguían brotando silenciosamente. Ignacio no podía hablar. Seguía con esa expresión de shock absoluto, como si hubiera visto un fantasma. Fui a la cocina de acero inoxidable y serví agua en vasos de cristal austriaco. Mientras lo hacía, los escuchaba susurrar entre ellos. ¿Cómo es posible que tenga todo esto? No lo sé, Michelle. Cuando se fue de casa no tenía ni para pagar un hotel decente. Ignacio, ¿tú sabías que tu padre tenía dinero guardado? No, papá nunca mencionó nada. Vivíamos de su salario de empleado municipal, nada más. Regresé con las bebidas y me senté en el sillón individual frente a ellos, cruzando las piernas con elegancia estudiada. El poder de la posición era importante, yo en el asiento individual, dominando la conversación, ellos juntos en el sofá, sintiéndose pequeños e intimidados. Bueno, dije finalmente. Me dijeron que querían hablar. Estoy escuchando. Ignacio carraspeó y trató de recuperar algo de compostura. Mamá, primero queremos pedirte perdón por cómo te tratamos. Estábamos muy estresados con el embarazo y los gastos. ¿Estresados? Lo interrumpí con voz suave pero cortante.
Esa es tu explicación para echar a tu madre de su propia casa después de 45 años de matrimonio. No es una explicación, es la verdad. Michelle estaba con cambios hormonales por el embarazo. Yo tenía mucha presión en el trabajo. Ignacio, dije con la misma voz tranquila que había usado para educar a un niño de 5 años. Deja de mentir. No me echaron porque estaban estresados. Me echaron porque pensaron que era una vieja inútil que no tenía nada que ofrecerles. Michelle finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Elda, yo no quise decir esas cosas horribles que te dije. Estaba muy asustada por el bebé, por los gastos, por todo. ¿Qué cosas horribles, Michelle? Sé específica. Porque yo recuerdo cada palabra exacta que salió de tu boca. Se puso más pálida todavía. Yo le dije que era una carga. Que Gregorio también lo sabía, pero nunca tuvo valor de decírselo. Y que mi bebé necesitaba un hogar estable, no escuchar los lamentos de una vieja amargada. Muy bien. Al menos ahora eres honesta sobre lo que dijiste. Me levanté y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda. Podía ver su reflejo en el cristal, 2 personas completamente derrotadas, sentadas en el borde del sofá como si estuvieran en la sala de espera de un tribunal. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dije sin voltearme. Ustedes calcularon mal. Pensaron que conocían toda mi historia, que sabían exactamente lo que valía Elda la viuda. Pero resulta que nunca me conocieron realmente. Mamá, ¿puedes explicarnos qué pasó? ¿De dónde salió el dinero para todo esto? Me di la vuelta lentamente. ¿De verdad quieres saber, Ignacio? ¿O solo quieres saber para calcular cuánto puedes sacarme ahora que descubriste que soy rica? No es eso. ¿No? Entonces dime, hijo, ¿por qué esperaron 6 meses para contactarme? ¿Por qué no me buscaron cuando estaba viviendo en esa pensión horrible, comiendo una vez al día, durmiendo en una cama llena de chinches? Ignacio bajó la mirada. No tenía respuesta para eso. Te voy a contar una historia, continué, caminando lentamente alrededor del sofá donde estaban sentados. Hace 2 años, cuando tu padre murió, yo era exactamente la mujer que ustedes creían que era. Una viuda sin recursos, dependiente de su familia, sin opciones propias. Era vulnerable, estaba sola, y necesitaba amor y apoyo. Me detuve frente a Michelle. Pero cuando ustedes me traicionaron, cuando me echaron como si fuera basura, algo cambió en mí. Tuve que aprender a ser una mujer diferente. Tuve que descubrir quién era Elda sin Gregorio, sin ustedes, sin nadie más. Seguí caminando. ¿Y sabes qué descubrí? Que tu padre, mi querido Gregorio, había estado protegiéndome toda la vida de una manera que yo nunca supe. Él había hecho inversiones, había comprado propiedades, había planeado mi futuro sin que yo me diera cuenta. Ignacio levantó la cabeza bruscamente. Papá tenía dinero guardado. Tu padre tenía una fortuna guardada, Ignacio. Una fortuna que ahora es mía. Y que ustedes habrían heredado si hubieran sido el tipo de personas que merecen una herencia. Michelle comenzó a llorar abiertamente. Elda, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que Gregorio había dejado dinero, habrían actuado diferente, terminé su frase. ¿Me habrían tratado con respeto solo porque tenía dinero? Eso es lo que me estás diciendo, Michelle. No. Quiero decir, no lo sé, estoy muy confundida. Déjame ayudarte a aclarar tu confusión. Ustedes me trataron mal porque pensaron que podían hacerlo sin consecuencias. Me echaron de mi casa porque asumieron que yo no tenía poder para defenderme. Me humillaron porque creyeron que era débil. Me senté nuevamente, esta vez más cerca de ellos. Pero resulta que se equivocaron en todo. Ignacio finalmente reunió valor para hacer la pregunta que sabía que los estaba matando por dentro. Mamá, ¿cuánto dinero tienes exactamente? Sonreí por primera vez desde que habían llegado. Era una sonrisa sin calor, sin amor maternal. Era la sonrisa de alguien que tenía control total de la situación. ¿De verdad quieres saber? Sí. Tengo lo suficiente para comprar el edificio donde viven. De hecho, tengo lo suficiente para comprar toda la cuadra si se me ocurre. Se quedaron en silencio absoluto.
Tengo lo suficiente para asegurarme de que el hijo de Michelle estudie en las mejores universidades del mundo, o para asegurarme de que jamás reciba un centavo de mí. Tengo el poder de cambiar completamente sus vidas para bien, o de arruinarlas por completo. Michelle se agarró el vientre como si el bebé pudiera escuchar lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué más tengo, Ignacio? Tengo todas las conexiones que he estado construyendo durante estos meses. Conozco a los directores de las empresas de construcción más importantes de la ciudad. Conozco a los gerentes de recursos humanos que deciden quién consigue trabajo y quién no. Ignacio se puso completamente pálido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que el poder que ustedes pensaron que tenían sobre mí ahora lo tengo yo sobre ustedes. Y todavía estoy decidiendo qué hacer con él. Me levanté y caminé hacia la cocina. Mientras lo pienso, ¿por qué no me cuentan cómo están sus finanzas actualmente? He oído rumores de que las cosas no van muy bien para ustedes. ¿Rumores? ¿Quién te dijo algo? En esta ciudad, Ignacio, cuando tienes dinero y conexiones, la información llega sola. Sé que perdiste tu trabajo. Sé que Michelle tuvo que vender su auto. Sé que están atrasados en los pagos de la hipoteca. Michelle se quebró completamente. No sabemos qué hacer. El bebé va a nacer en un mes y no tenemos dinero para nada. Van a quitarnos la casa y no tenemos dónde ir. Qué terrible situación, dije con voz completamente neutral. Deben sentirse muy vulnerables, muy desesperados, muy solos. Los dejé procesar mis palabras por un momento. Exactamente como me sentí yo cuando ustedes me echaron a la calle. El mensaje había llegado, claro y directo. Ahora entendían que su visita no era una simple reconciliación familiar. Era el momento en que la mujer que habían traicionado decidía su destino. Y yo estaba disfrutando cada segundo de su terror. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Michelle sollozaba abiertamente, agarrándose el vientre con desesperación. Ignacio tenía la cabeza entre las manos, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían hecho y las consecuencias que ahora enfrentaban. Me quedé de pie junto al ventanal, observándolos desmoronarse lentamente. Era exactamente lo que había planeado, pero una pequeña parte de mí se sorprendió por lo mucho que estaba disfrutando su sufrimiento. Por favor, murmuró Michelle entre lágrimas. Elda, por favor. Sé que te hicimos daño, sé que fuimos horribles contigo. Pero el bebé, tu nieto, no tiene la culpa de nuestros errores. Ahí estaba. El último recurso, usar al bebé como escudo emocional. Era predecible, pero efectivo. Por un momento, sentí que mi corazón se ablandaba ligeramente. ¿Mi nieto? Pregunté con voz suave. ¿Cómo sabes que quiero tener algo que ver con él? Después de todo, su madre me dijo que necesitaba un hogar estable, no los lamentos de una vieja amargada. Yo estaba equivocada. Estaba asustada y dije cosas terribles. Pero ahora entiendo que el bebé necesita a su abuela. Necesita conocer a la mujer extraordinaria que eres. ¿Extraordinaria? Qué interesante cambio de opinión. Hace 6 meses era una carga inútil. Ignacio finalmente levantó la cabeza. Mamá, sabemos que no merecemos tu perdón. Sabemos que fuimos crueles e injustos contigo. Pero estamos desesperados. No sabemos qué hacer. Continúa, le dije, curiosa por ver hasta dónde estaba dispuesto a humillarse. Perdí mi trabajo hace 2 meses. He buscado trabajo en todas partes, pero nadie me contrata. Es como si hubiera una lista negra con mi nombre. No podía evitar sonreír interiormente. Mi red de contactos había funcionado perfectamente. Michelle ha tratado de trabajar, pero nadie quiere contratar a una mujer embarazada de 8 meses. Estamos 3 meses atrasados en la hipoteca. El banco nos ha enviado avisos de desalojo. En 2 semanas van a ejecutar la hipoteca y nos van a echar de la casa. La casa que antes era mía, añadí suavemente. Sí, la casa que antes era tuya. La casa donde fuimos tan felices cuando éramos una familia. ¿Cuándo éramos una familia? ¿Estás sugiriendo que ahora no somos familia? No, no sé qué somos ahora, mamá. Me acerqué y me senté en la mesa de centro frente a ellos, lo suficientemente cerca para ver cada detalle de su desesperación.
Voy a contarles exactamente qué somos ahora, Ignacio. Somos extraños. Ustedes se aseguraron de eso cuando decidieron que yo no tenía valor para ustedes. Michelle trató de interrumpir, pero levanté la mano para silenciarla. Pero también somos algo más interesante. Ustedes son personas que necesitan algo de mí, y yo soy alguien que tiene el poder de dárselos o negárselos. Esa es nuestra nueva dinámica familiar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ignacio con voz quebrada. Esa es la pregunta equivocada, hijo. La pregunta correcta es, ¿qué están dispuestos a dar para obtener mi ayuda? Se miraron entre ellos, claramente confundidos. No entendemos. Es simple. Ustedes me trataron como si fuera descartable cuando pensaron que no tenía nada que ofrecerles. Ahora quieren mi ayuda porque descubrieron que sí tengo algo valioso. ¿Pero qué me ofrecen a cambio? ¿A cambio?, preguntó Michelle. Somos tu familia, tu hijo y tu nuera. No, respondí firmemente. Perdieron el derecho de usar esa carta cuando me echaron como si fuera basura. Ahora, si quieren mi ayuda, tienen que ganársela. ¿Cómo?, preguntó Ignacio. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde tenía preparados varios documentos. Era momento de mostrar mis cartas. Primero, quiero que entiendan completamente la situación en la que están. Tomé el primer documento. Esta es la notificación de ejecución hipotecaria de su casa. Tienen exactamente 11 días antes de que los desalojen. Los dos se pusieron completamente pálidos. Continué tomando otro papel, es un reporte crediticio que muestra todas sus deudas. Además de la hipoteca, deben $18,000 en tarjetas de crédito, $4,000 en préstamos estudiantiles y $3,000 en gastos médicos del embarazo. ¿Cómo conseguiste esa información?, murmuró Ignacio. Cuando tienes dinero y conexiones, conseguir información es sorprendentemente fácil. Tomé el tercer documento. Y este es un informe sobre las perspectivas laborales de Ignacio en el sector de construcción de esta ciudad. Spoiler alert. No son buenas. ¿Qué significa eso? Significa que ha sido efectivamente puesto en una lista negra informal. Las empresas más importantes han recibido información sobre tu falta de confiabilidad profesional. Eso no es cierto. Yo era un buen empleado. Tal vez. Pero ahora tienes una reputación diferente. Y cambiar una reputación es muy difícil, a menos que tengas ayuda. Michelle estaba llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. ¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué estás siendo tan cruel? ¿Cruel, Michelle? No he hecho nada cruel. Solo les estoy mostrando la realidad de su situación. La misma realidad que yo tuve que enfrentar cuando ustedes me destruyeron la vida. Me senté nuevamente frente a ellos. Pero aquí está la diferencia entre ustedes y yo. Yo tengo el poder de cambiar su situación. Puedo hacer que todos sus problemas desaparezcan con una llamada telefónica. ¿Harías eso?, preguntó Ignacio con un hilo de esperanza en la voz. Tal vez. Pero primero necesito que entiendan algo fundamental. Los miré directamente a los ojos. Yo no les debo nada. Nada en absoluto. Durante 45 años, me dediqué a mi familia. Sacrifiqué mis sueños, mis ambiciones, mi propia identidad para ser la madre y esposa perfecta. Y ustedes me pagaron echándome como si fuera basura. Mamá. No he terminado. Ahora, por algún milagro del destino, tengo el poder de ayudarlos. Pero si decido hacerlo, será bajo mis términos, con mis condiciones, y según mis reglas. ¿Qué condiciones?, preguntó Michelle. Primera condición, reconocimiento público de lo que me hicieron. Quiero que vayan con cada persona que estuvo presente el día que me echaron de casa y les digan exactamente lo que pasó. Quiero que admitan que fueron crueles, injustos y que yo no merecía ese trato. Se miraron incómodos. Segunda condición, Michelle dejará de usar mi apellido. Si van a estar en mi vida, será porque yo decido perdonarlos, no porque tengan algún derecho familiar sobre mí. Pero el bebé llevará el apellido que yo decida cuando nazca, si es que decido tener alguna relación con él. Tercera condición, van a mudarse de la casa. Esa casa tiene demasiados recuerdos dolorosos para mí.
Si los ayudo financieramente, será para que consigan un lugar nuevo, donde puedan empezar de cero sin contaminar mis memorias felices con Gregorio. Pero ¿dónde vamos a vivir? Eso depende de que también cumplan con mis otras condiciones. ¿Cuántas condiciones más hay?, preguntó Ignacio. Tantas como yo considere necesarias. Porque esta vez, yo soy quien tiene el control. Me paré y caminé hacia la ventana nuevamente. Tienen 24 horas para decidir si aceptan mis términos o si prefieren enfrentar su situación solos. Si deciden aceptar, mañana por la noche vendrán aquí nuevamente con una respuesta clara y un plan de cómo van a cumplir cada una de mis condiciones. ¿Y si no aceptamos? Entonces se van de aquí ahora mismo y no vuelven nunca más. Y tendrán que resolver su crisis financiera sin mi ayuda. El peso de la decisión los aplastó visiblemente. Sabían que no tenían otras opciones reales. Estaban completamente a mi merced. Antes de que se vayan, añadí, quiero que sepan algo más. Ambos me miraron expectantes. Soy la nueva dueña de su deuda hipotecaria. El banco me vendió su préstamo hace 2 semanas. Así que técnicamente, ya no le deben dinero al banco. Me lo deben a mí. La revelación los dejó completamente mudos. Eso significa que su destino está literalmente en mis manos. Puedo ejecutar la hipoteca mañana mismo, o puedo condonar toda la deuda. Todo depende de qué tan convincentes sean sus disculpas. Habían venido buscando reconciliación, pero encontraron justicia. Fría, calculada, pero finalmente justicia. La revelación de que yo era ahora su acreedora los dejó en estado de shock total. Ignacio se quedó con la boca abierta, procesando lentamente que la mujer a quien había echado de casa ahora tenía el poder legal de echarlo a él. Michelle comenzó a hiperventilarse, agarrándose el pecho mientras trataba de respirar. Estás diciendo que compraste nuestra deuda, murmuró Ignacio con voz quebrada. Exactamente. A través de mi empresa de inversiones, adquirí su préstamo hipotecario del banco. Técnicamente, ustedes ahora me deben $120,000. Pero eso significa que puedo desalojarlos cuando se me antoje, que puedo ejecutar la hipoteca mañana mismo si quiero, que su hogar, su seguridad, el futuro de su hijo, todo está en mis manos. Michelle se dobló hacia adelante, sollozando incontrolablemente. No puede ser real. Esto no puede estar pasando. Oh, es muy real, Michelle. Tan real como cuando me dijiste que mi nieto necesitaba un hogar estable sin los lamentos de una vieja amargada. Me dirigí a mi escritorio y saqué otro documento. Este es el contrato de compra de la deuda. Como pueden ver, está fechado hace 3 semanas. He sido su acreedora desde entonces, observando silenciosamente mientras se desesperaban. Ignacio tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando confirmó que era real. Mamá, esto es venganza pura. No, hijo. Esto es justicia. Venganza habría sido ejecutar la hipoteca el mismo día que compré la deuda. Justicia es darles la oportunidad de ganarse mi perdón. ¿Cómo pudiste planear todo esto? ¿Cómo pudiste ser tan calculadora? Me senté frente a ellos nuevamente, esta vez con una expresión más seria. ¿Quieren saber cómo aprendí a ser calculadora? Se los voy a contar. Me acomodé en mi silla y los miré directamente. Después de que me echaron, pasé 3 meses viviendo en una pensión horrible. 3 meses comiendo una vez al día, 3 meses siendo humillada por desconocidos, 3 meses preguntándome dónde había fallado como madre. Mamá. No me interrumpas. Durante esos 3 meses, lloré todas las noches. Me culpé a mí misma. Pensé que tal vez tenían razón, que tal vez era una carga inútil. Michelle levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Pero una noche, después de que una mujer en la pensión me gritara por llorar muy fuerte, tuve una revelación. No era yo quien había fallado. Eran ustedes. Ustedes habían fallado como seres humanos. Tenías derecho a estar enojada, admitió Ignacio. No era solo enojo, era claridad. Por primera vez en mi vida, vi la situación sin el filtro del amor maternal ciego. Vi a un hijo que había sido criado con todo el amor del mundo, convertido en un hombre capaz de traicionar a su propia madre.
Vi a una nuera que había sido recibida en mi familia como una hija, convertida en una mujer cruel que usaba las palabras como armas. Caminé hacia la ventana. Y cuando encontré las cartas de Gregorio, cuando descubrí la herencia, entendí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. No solo para sobrevivir, sino para enseñarles una lección que claramente necesitaban aprender. ¿Qué lección?, preguntó Michelle. Que las acciones tienen consecuencias. Que cuando traicionas a alguien, especialmente a alguien que te ama incondicionalmente, hay un precio que pagar. Regresé a mi asiento. Así que sí, planifiqué todo esto cuidadosamente. Estudié sus movimientos, sus debilidades, sus miedos. Me convertí en la depredadora que ustedes nunca vieron venir. ¿Y ahora qué? Nos vas a destruir por completo. Esa decisión no está tomada todavía. Depende de ustedes. Tomé otro documento del escritorio. Este es un plan de pagos que mi abogado preparó. Si deciden cumplir con mis condiciones, pueden saldar su deuda conmigo en 5 años, sin intereses. Sin intereses. Sin intereses. También conseguiré trabajo para Ignacio en una empresa de construcción prestigiosa, con un salario que les permitirá vivir dignamente. ¿Por qué harías eso después de todo lo que dijiste? Porque a pesar de todo, sigo siendo su madre. Y madres, las verdaderas madres, no abandonan a sus hijos sin importar lo mucho que la hieran. Michelle comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Pero, continúe con voz firme. Si rechaza mis condiciones, si tratan de negociar o manipular la situación, ejecutaré la hipoteca inmediatamente. Los desalojaré sin un centavo y me aseguraré de que Ignacio nunca consiga trabajo en esta ciudad. Entendemos, murmuró Ignacio. ¿De verdad? Porque necesito estar completamente segura de que comprenden la situación. Me levanté y caminé alrededor de ellos lentamente, como un abogado interrogando a testigos. Ustedes ya no son mis seres queridos que cometieron un error. Son deudores que traicionaron a su acreedora. La diferencia es crucial. ¿Qué necesitas que hagamos para demostrar que entendemos? Mañana, antes de venir aquí, irán a visitar a cada persona que estuvo presente el día que me echaron de casa. Les contarán exactamente lo que pasó y les pedirán perdón en mi nombre. En tu nombre. Les dirán: venimos a pedirle perdón a Elda en su nombre porque la tratamos injustamente y queremos que sepa que reconocemos nuestro error. Punto. Ignacio tragó saliva. ¿A todos? Incluso a los vecinos. Especialmente a los vecinos. Quiero que toda la cuadra sepa que sus nuevos propietarios reconocen haber cometido un grave error de juicio. Nuevos propietarios. Sonreí por primera vez en toda la conversación. ¿No se los mencioné? También compré toda la cuadra donde vivían. Ahora soy la dueña de todas las casas en esa manzana. El shock en sus caras fue absoluto. Todas las casas. Todas. Era una inversión inteligente. La zona se está valorizando rápidamente. Pero eso significa que todos sus vecinos ahora son mis inquilinos. Y que todos van a saber exactamente por qué perdieron ustedes su casa. Michelle se agarró el vientre cuando sintió una contracción. ¿Estás bien?, le pregunté, mi instinto maternal activándose automáticamente. Es solo el estrés. El bebé se mueve mucho cuando estoy nerviosa. Por primera vez en toda la conversación, mi expresión se suavizó ligeramente. Michelle, independientemente de lo que decidan hacer con mis condiciones, cuando llegue el momento del parto, yo estaré ahí si me necesitan. En serio. Ese bebé es mi nieto, sin importar lo que haya pasado entre nosotros. No voy a castigar a un inocente por los errores de sus padres. Ignacio se cubrió la cara con las manos. Mamá, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se destruyó tanto nuestra familia? Se destruyó porque ustedes decidieron que el dinero era más importante que el amor. Se destruyó porque creyeron que podían tratar mal a alguien sin consecuencias. ¿Hay alguna manera de reparar el daño? Tal vez. Pero la reparación toma tiempo, esfuerzo genuino y cambios reales en quién son ustedes como personas. Me senté una última vez frente a ellos. Tienen hasta mañana a las 8 de la noche para decidir. O aceptan mis condiciones completamente,
o enfrentan las consecuencias de sus decisiones solos. ¿Y si aceptamos? Las cosas podrán volver a ser como antes. No, Ignacio. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo en lugar de suposiciones sobre quién tiene o no tiene poder. Se levantaron lentamente del sofá. Michelle necesitó ayuda de Ignacio para ponerse de pie. Gracias por darnos una oportunidad, murmuró ella. No me agradezcan todavía. Primero demuestren que la merecen. Los acompañé hasta la puerta del penthouse. Una cosa más, les dije antes de que se fueran. Cuando regresen mañana, quiero que traigan una carta escrita a mano explicando exactamente qué aprendieron de esta experiencia y cómo planean ser diferentes en el futuro. Una carta. Una carta. Porque las palabras escritas tienen peso. Y necesito ver que realmente entienden la gravedad de lo que hicieron. Se fueron en silencio, cargando el peso de todo lo que habían descubierto. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en mi sala, rodeada de lujo, pero sintiendo un vacío extraño en el pecho. Había ganado. Tenía el poder, tenía el control, tenía la justicia que había buscado. Pero por primera vez en meses, me pregunté si la victoria sabría tan dulce como había imaginado. La noche después de su visita fue la más larga que había pasado en meses. Me quedé despierta en mi terraza, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas terrestres, reflexionando sobre todo lo que había dicho y hecho. Por primera vez desde que había comenzado mi plan de venganza, sentí algo parecido a la duda. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era la justicia o simplemente crueldad disfrazada? Pero cada vez que empezaba a suavizar mi posición, recordaba las palabras exactas de Michelle. Mi bebé necesita un hogar estable, no puede crecer escuchando los lamentos de una vieja amargada. Recordaba la sonrisa cruel en su cara cuando me echó de mi propia casa. Recordaba los meses de humillación, hambre y desesperación. No había ido demasiado lejos. Había ido exactamente donde necesitaba ir. Al día siguiente, desde temprano, comenzaron a llegar reportes de mis espías en el vecindario. Ignacio y Michelle habían empezado su ronda de disculpas desde las 7 de la mañana. Casa por casa, vecino por vecino, humillándose públicamente como yo había exigido. Benita, mi antigua vecina, me llamó para contarme todos los detalles. Elda, no puedes imaginar lo que acabo de presenciar. Tu hijo y su esposa vinieron a mi casa llorando, pidiendo perdón en tu nombre. Dijeron que habían cometido un error terrible contigo y que querían que toda la cuadra lo supiera. ¿Qué más dijeron? Michelle estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Ignacio me contó toda la historia, cómo te echaron de tu casa, cómo te trataron mal, cómo se dieron cuenta de que habían perdido a la mejor madre del mundo por codicia. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije que siempre supe que eran unos malagradecidos. Que una mujer como tú, que se sacrificó toda la vida por su familia, merecía respeto, no traición. También les dije que esperaba que aprendieran la lección. Durante todo el día siguieron llegando reportes similares. En cada casa, Ignacio y Michelle repitieron la misma historia, pidiendo perdón público por haberme tratado injustamente. Para el mediodía, toda la cuadra sabía exactamente lo que había pasado y quién tenía la razón en esta historia. A las 6 de la tarde, 2 horas antes de la cita, me preparé cuidadosamente para nuestro encuentro final. Me vestí con un traje pantaleón color gris, elegante pero autoritario. Quería que entendieran que esta no era una reunión familiar casual, sino una negociación de negocios donde yo tenía todo el poder. Preparé la sala para recibir documentos. Tenía listos los papeles de condonación de deuda, los contratos de trabajo para Ignacio, la información sobre apartamentos disponibles en la ciudad y las condiciones específicas de nuestro nuevo arreglo familiar. A las 8 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver que se veían diferentes. Más pequeños, más humildes, pero también más genuinos de lo que los había visto en años. Buenas noches, dije con voz neutral. ¿Trajeron todo lo que les pedí? Sí, respondió Ignacio, entregándome una carta escrita a mano. Cumplimos con todas las visitas y escribimos las cartas que solicitaste. Pasen y siéntense. Esta vez se sentaron más cerca del borde del sofá, con la postura de quien espera instrucciones, no de quien viene a exigir algo. Abrí la carta de Ignacio primero.
Querida mamá, durante estos días he reflexionado sobre el hombre en que me convertí y me avergüenza profundamente. Te eché de tu propia casa porque pensé que tenía derecho a hacerlo. Te traté como si fueras descartable porque asumí que no tenías valor más allá de lo que podías darme. Me comporté como un niño egoísta, no como el hombre que tú criaste con tanto amor. He aprendido que el respeto no se basa en lo que alguien puede ofrecerte, sino en reconocer su dignidad humana. Prometo ser mejor padre para mi hijo de lo que fui hijo para ti. Con amor y arrepentimiento genuino. Ignacio. La carta era simple pero honesta. Podía sentir que las palabras venían del corazón, no solo de la desesperación. La carta de Michelle era más larga. Querida Elda, no tengo excusas para mi comportamiento. Te traté con una crueldad que no tiene justificación. Usé palabras como armas para herirte deliberadamente, y eso dice todo lo que necesitas saber sobre quién era yo en ese momento. Durante estos meses, mientras mi vida se desmoronaba, entendí lo que significaba ser vulnerable, estar asustada, depender de la bondad de otros. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que tú sentiste cuando te echamos. La diferencia es que tú no habías hecho nada para merecerlo. Quiero que mi hijo crezca conociendo a su abuela, pero solo si tú decides perdonarme. No porque tenga derecho a tu perdón, sino porque espero ganarme esa oportunidad. Con respeto y humildad, Michelle. Dejé las cartas sobre la mesa y los observé en silencio durante largos minutos. Muy bien, dije finalmente. Cumplieron con las disculpas públicas y escribieron cartas que demuestran algún nivel de comprensión sobre lo que hicieron. ¿Eso significa qué? Significa que están listos para escuchar mis términos finales. Tomé los documentos preparados. Primer punto. La deuda hipotecaria de $120,000 queda completamente condonada. La casa es suya, libre de gravámenes. Se miraron con incredulidad total. ¿En serio? En serio. Pero no se emocionen todavía. Hay condiciones. ¿Cuáles? La casa viene con la condición de que será puesta en fideicomiso para mi nieto. Ustedes pueden vivir ahí hasta que él cumpla 18 años, momento en el cual él decidirá qué hacer con la propiedad. Entendemos. Segundo punto. Ignacio empezará a trabajar el lunes en Constructora Meridian, una de las empresas más respetadas de la ciudad. Salario inicial, $5,000 mensuales. ¿5,000? Eso es más del doble de lo que ganaba antes. Es lo que vale un empleado que llega puntual, trabaja duro, y tiene una recomendación de peso. Lo cual me lleva al tercer punto. Los miré seriamente. Yo seré su supervisora silenciosa durante el primer año. Si llega tarde una sola vez, si trata mal a un compañero, si muestra cualquier signo del comportamiento arrogante que mostró conmigo, será despedido inmediatamente y sin posibilidad de conseguir trabajo en otra empresa de construcción en esta ciudad. Entendido. Cuarto punto. Michelle recibirá atención médica prenatal completa en la clínica más exclusiva de la ciudad. Todos los gastos cubiertos. Michelle comenzó a llorar de alivio. Quinto punto. Cuando nazca mi nieto, yo estaré presente si ustedes lo desean. Y tendré acceso regular a él, no como un favor que ustedes me conceden, sino como un derecho que me gané siendo su abuela. Por supuesto. Sexto punto. Nunca más volverán a tomar decisiones importantes sobre la familia sin consultarme primero. Mudanzas, trabajos, educación del niño, todo debe ser discutido conmigo. ¿Eso no es un poco? ¿Un poco qué, Michelle? ¿Controlador? Ustedes perdieron el derecho a autonomía familiar completa cuando demostraron que no saben tomar decisiones que consideren el bienestar de todos. Tienes razón. Séptimo y último punto. Una vez al mes, durante los próximos 5 años, ustedes vendrán a cenar conmigo. No porque tengamos que fingir que somos una familia normal, sino para mantener comunicación abierta y asegurarme de que están cumpliendo con su parte del acuerdo. Me levanté y caminé hacia la ventana una última vez. Estos términos no son negociables. Los aceptan completamente o los rechazan completamente. No hay punto medio. Los aceptamos, dijeron al unísono. ¿Están seguros? Porque una vez que firmen estos documentos, no hay vuelta atrás. Estamos seguros, confirmó Ignacio. Pasamos la siguiente hora firmando documentos, revisando detalles, estableciendo fechas. Cuando terminamos,
Por primera vez en meses, los tres estábamos sentados en la misma habitación sin hostilidad abierta. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Michelle mientras guardaba sus copias de los contratos. «Adelante. ¿Alguna vez podrás perdonarnos realmente? ¿O siempre seremos solo una obligación para ti?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses había planeado este momento, pero nunca había considerado realmente qué vendría después. Honestamente, Michelle, no lo sé. El perdón no es algo que se puede forzar o programar. Es algo que crece con el tiempo, si las acciones demuestran que vale la pena. Y si trabajamos realmente duro para demostrarte que hemos cambiado. Entonces tal vez, con tiempo, podamos construir algo nuevo. No la relación que teníamos antes, porque esa murió el día que me echaron. Pero tal vez algo diferente, algo más honesto. Algo mejor. Sonreí por primera vez con genuina calidez. Tal vez. Pregúntenme en 5 años. Cuando se fueron esa noche, me quedé sola en mi penthouse, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No había ganado mi familia de vuelta. Esa familia había muerto para siempre. Pero había ganado algo más valioso: respeto, honestidad y la posibilidad de un futuro construido sobre bases sólidas en lugar de suposiciones frágiles. 6 meses después, cuando nació mi nieto, estuve ahí para recibirlo. Y cuando lo puse en mis brazos por primera vez, entendí que todo había valido la pena. No por la venganza, sino por la oportunidad de comenzar de nuevo.